Bien, pues es un gozo, ¿verdad, no? Tener un bebé es la mayor alegría. Dicen que la familia sin hijos es un jardín sin flores. Es algo, digamos, apático. Por eso yo aconsejo a los papás jóvenes que tengan los hijos en su juventud, que no esperen tanto tiempo. Algunos esperan y en vez de hijos tienen nietos. Bueno, vamos a dar un tiempo para que los niños vayan a su escuelita y comenzaremos el mensaje de la palabra de Dios. Bien, pues quiero continuar y a ver si hoy ya quiero finalizar hoy el tema de cómo seguir a Cristo. Cómo seguir a Cristo como hay que seguirlo, claro está, y saber el precio que hay que pagar. A lo largo de estos mensajes que ya llevamos bastante tiempo, tratamos de precisamente aprender a seguir a Cristo de verdad, porque la función de un cristiano es seguir a Cristo. No hay otra. O sea, nuestro trabajo como iglesia, como hijos de Dios, es imitar el modelo de Cristo. Él vino a esta tierra con un propósito. Primero, enseñarnos el camino de la salvación, enseñarnos su palabra. Él se dedicó sus 3 años y medio de ministerio a enseñar a sus discípulos a cómo actuar en la vida para que la vida les vaya bien. Luego quedó todo registrado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, que aunque están escritas por seres humanos, por personas, son de inspiración divina. Están escritas, digamos, por el Espíritu Santo que influenció en estas personas para que escribieran el mensaje de la palabra de Dios. Por eso es de suma importancia que vivamos la palabra de Dios, que tengamos una Biblia y que meditemos en ella diariamente. El alimento de nuestro espíritu es la palabra de Dios y necesitamos, igual que alimentamos nuestro cuerpo físico, el espíritu debemos alimentarlo también cada día. Es algo imprescindible para estar fuertes espiritualmente, para no estar debilitados, enfermos o muertos espiritualmente. La Biblia enseña que hay personas que están en ese estado. Por eso es de suma importancia trabajar en la palabra de Dios diariamente, meditar, estudiarla, para que surja efecto. Bien, lo último que estuvimos tratando acerca de cómo seguir a Cristo de verdad, decíamos que era siendo justos. Ser justo significa andar en justicia, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sabéis que todo pecado es una injusticia? Y cuando vivimos en pecado no somos justos. Entonces no podemos seguir a Cristo de verdad. De ahí la necesidad de arrepentirnos. Las primeras palabras de Juan el Bautista y las primeras palabras de Jesús cuando comenzó su ministerio después de su bautismo fue un llamado al arrepentimiento. Y ese llamado sigue hoy vigente para todos aquellos que quieran y deseen cambiar su egoísta manera de vivir. Y lamentablemente también hay personas dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias llamadas cristianas, que viven de esa manera. Por eso la necesidad de abrir nuestros ojos espirituales y sobre todo abrir nuestro corazón para recibir la semilla, el mensaje de la palabra de Dios. Porque ¿sabéis algo? La palabra de Dios cambia las vidas de las personas. Totalmente. Hay grandes testimonios, grandes ejemplos de personas que han sido terroristas, que han sido drogadictos, que incluso han andado en el mundo de la mafia y han tenido un encuentro personal con Dios, con Jesucristo, y sus vidas han cambiado por completo. El ejemplo más palpable que encontramos en la Biblia es el ejemplo de Pablo. Pablo, cuando se convirtió, antes perseguía a los cristianos, pero cuando se convirtió, la gente, los cristianos, huían de él, porque le tenían temor, porque les perseguía, los mataba, los llevaba
a las autoridades para que fueran ejecutados. Consideraban a los cristianos, Pablo consideraba a los cristianos, Saulo antes de ser Pablo, consideraba a los cristianos enemigos de la nación, y cuando se convirtió, huían de él. Pues hay personas, grandes predicadores hoy en día, que han sido ese tipo de personas, pero que han sufrido una transformación, porque nacer de nuevo significa transformación. Ha habido una metamorfosis en su vida. Han cambiado la vida por completo, y eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo podemos encontrar, esa transformación, ese cambio, lo podemos hacer solamente a través de Jesucristo. ¿Y sabéis que Dios escucha a los justos? Y a los injustos mira para otro lado. Eso es bíblico, eso no es... Dios es amor. Me podréis preguntar, ¿pero cómo es Dios es amor? ¿Va a mirar para otro lado? Sí, porque cuando tú vives en pecado, el pecado no puede tener relación con Dios. Dios es un Dios santo, y el pecado es un muro que se levanta, que nos separa de Dios. Dios nos ama, para eso envió a Jesucristo, para derribar ese muro. Pero claro, tú aceptas a Jesucristo, si aceptas su palabra, si lo recibes como tu dueño y también como tu Salvador, ese muro cae y la relación con Dios es restaurada. Pero si existe el muro, es imposible. Si existe Dios a través de Jesucristo, su sacrificio nos justifica, o sea, nos declara inocentes ante Dios, que es lo que significa ser justificados ante Dios, que a través de aceptar lo que Jesucristo hizo, somos declarados inocentes y podemos presentarnos ante Dios sin sentimiento de culpa, aunque hayamos sido lo peor. Pero si te has arrepentido, has cambiado de vida, has tenido ese encuentro personal con Cristo, tu vida cambia. Y el hombre se acuerda de lo que era, pero Dios, cuando das ese paso, se olvida de lo que eras antes. Una nueva vida comienza. Esa nueva vida se llama vida eterna. La vida eterna se empieza a vivir aquí. Yo lo digo muchas veces porque es una realidad. La religión enseña que hay que morirse para ir al cielo, para vivir la vida eterna. Ir al cielo sí hay que morirse físicamente, pero para vivir en la vida eterna no hace falta nada más que confesar a Cristo como Señor y Salvador. Y tu vida cambia, y esa vida se llama vida eterna. ¿Entendéis? Debemos saber que Dios permite a veces situaciones difíciles en nuestra vida, pruebas, para demostrar que nuestra fe es auténtica, o también porque quiere enseñarnos algo. Nuestra llamada de auxilio, cuando somos justos, siempre es contestada por Dios. De ahí la necesidad de ser suyos, de pertenecer a su familia, de ser adoptados por el Señor. Jesús vino a su propio pueblo. Jesús, como Dios, vino al pueblo que Él mismo había creado, y su mismo pueblo los rechazó. Pero luego añade, dice, pero todos aquellos que le aceptaron, que le recibieron, que le acepten hoy o lo reciban hoy, les da el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Lo que quiere decir que todos somos creación de Dios, pero solamente son hijos de Dios aquellos que dan el paso de aceptar a Jesucristo como Señor, como dueño y Salvador personal. Debemos, por tanto, clamar a Dios, depositar toda nuestra confianza. Esta es la parte que nos corresponde a nosotros, y Él siempre va a contestar. Sí, Dios siempre contesta. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos que conteste siempre que sí, ¿verdad? Pero Dios a veces contesta que no, porque no nos interesa lo que le pedimos. O algunas veces te dice, espera que no es el tiempo,
Porque Dios, como vamos a ver hoy, tiene un tiempo especial, tiene un momento para que se cumpla todo, y todo se cumple según el tiempo y el momento de Dios. Y entonces podremos salir vencedores de todo ataque del enemigo, y como hablábamos la semana pasada, de cualquier gigante que se ponga delante de nosotros, porque Dios siempre está pendiente a nuestro clamor. Dios nunca llega tarde. Nosotros a veces llegamos tarde a los cultos, ¿verdad? A veces comenzamos con 6 personas, luego se llena la iglesia, pero no somos puntuales. Pero Dios nunca llega tarde, siempre llega con adelanto. Eso es una cualidad que deberíamos, como hijos de Dios, aprender de Él. Aprender a ser puntuales con la cita que tenemos con Él. Yo juraría, no suelo jurar y no se debe jurar, que si te citan para un trabajo a las 10 de la mañana no llegas a las 10 y cuarto, ¿verdad? Pues nosotros tenemos citas con el Señor y no deberíamos llegar tarde. Es una lección que tenemos que aprender, nos cuesta, pero hay que aprenderla. Dios nunca llega tarde, pero debemos buscar la cercanía con Él y esperar a su tiempo, porque a su tiempo Él va a actuar. Y también debemos aceptar lo que nos conteste, nos guste o no nos guste, porque lo que nos conteste el Señor va a ser lo que realmente necesitamos. A veces lo valoramos y decimos, no, pues si esto no es lo que yo he pedido, esto no me gusta, no me agrada. Pero si viene de Dios es bueno, porque de Él viene todo lo bueno, aunque tú no lo creas en ese momento. Por eso digo que debemos aceptar lo que nos diga, nos guste o no. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, el autor de Hebreos dice lo siguiente: acerquémonos confiadamente, o sea, con toda confianza, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que nos permite ser hijos de Dios, esa cercanía al Padre Celestial. Debemos, por tanto, acercarnos a Él. Si eres hijo, si has dado el paso, si te has convertido en miembro de la familia de Dios, debes acercarte con toda confianza a su trono. Allí vas a recibir el amor y la misericordia y la gracia que nos va a ayudar. La gracia es una de sus cualidades, es el poder capacitador, o sea, que nos capacita, nos da la capacidad para afrontar situaciones y momentos difíciles. Y esos momentos difíciles Él nos va a ayudar en el momento oportuno. O sea, cuando más lo necesitemos, al tiempo del Señor. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, Pablo también nos dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, al tiempo del Señor, cosecharemos si no nos venimos abajo, si no nos desmayamos. Debemos ser constantes, hermanos, perseverantes, y tener la paciencia también que es necesaria para esperar el momento del Señor. La paciencia tiene una cualidad que es saber esperar, aunque lo que esperas lo desees mucho. Es una cualidad también del fruto del Espíritu Santo, porque a su debido tiempo, hermanos, al tiempo estipulado por Dios, cosecharemos numerosas bendiciones, así que no debemos darnos nunca por vencidos. Debemos saber, hermanos, y es de vital importancia, que Dios controla los tiempos. Él es el que controla el tiempo. Os pongo algunos ejemplos. A su tiempo, Dios creó el universo, ¿verdad? Al tiempo de Él, cuando Él lo decidió. A su tiempo puso orden en la tierra. Él vio que la tierra estaba desordenada, que estaba vacía, y puso orden en la creación a su tiempo, al tiempo de Dios. A su tiempo la llenó de naturaleza, de seres vivientes, y nos creó a nosotros
al tiempo que Él decidió. Tú no te creaste a ti mismo y dijiste, este es el tiempo de yo aparecer en la tierra, no. Al tiempo del Señor Dios te creó. Creó los seres, los peces en el mar, los animales en la tierra, la naturaleza, las plantas, a su tiempo. Hubo 7 días en la creación, ¿no? Y en cada día era el tiempo de crear lo que se creaba en ese día. No sé si estéis comprendiendo la idea que quiero transmitir, que las cosas suceden al tiempo del Señor, y el tiempo del Señor es el tiempo ideal. A su tiempo, cuando el hombre pecó, envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, cuando Él lo decidió. A su tiempo, nació de una virgen. Ya fue anunciado 1400 años su nacimiento, pero nació cuando Dios lo decidió. Se anunció en 1400 que iba a nacer el Mesías. Luego Elías, cerca de 800 años, lo confirmó y confirmó también el lugar donde iba a nacer, en Belén. Pero nació cuando Dios lo decidió, a su tiempo. A su tiempo murió y padeció. A su tiempo el Señor resucitó. Si os dais cuenta, todas estas decisiones eran de Dios. A su tiempo regresará, hermanos, al tiempo que estipule Dios. Los hombres quizás hacen sus cabalas y dicen que tal día, en tal fecha, el Señor va a venir, pero nadie sabe cuándo va a venir. Solamente el Padre, ni el propio Jesucristo, ni el propio Hijo sabe el día de su venida. Pero Él va a tomar, a su tiempo tomará la decisión y enviará de nuevo a su Hijo, pero no a morir por nosotros de nuevo, sino a recoger la cosecha de su primera venida. ¿Estáis comprendiendo, hermano? A su tiempo también va a reinar con su iglesia durante 1000 años en esta tierra. Pero todo va marcado por el tiempo de Dios. Salomón entendió esto perfectamente y en Eclesiastés capítulo 3 verso 1 declara: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un reconocimiento de Salomón, el hombre más sabio que ha habido, que hay y que habrá jamás. No habrá otro hombre más sabio porque Dios lo dijo así. Y lo que Dios dice, nadie lo puede rebatir. En este mundo, dice Salomón, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y tiene un momento, hay un momento para todo lo que ocurre en esta tierra. En Números capítulo 23, hago mención a este versículo para que sepáis que cuando Dios dice algo, se cumple. Porque dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ocurrirá, no se ejecutará lo que él hable. Hermanos, Dios no es un simple mortal, no es un ser humano como tú y como yo para mentir y cambiar de parecer, como hacemos nosotros. Muchos de nosotros hoy pensamos una cosa y mañana la contraria. Dios no es así. ¿Por qué? Porque Dios no es humano. No es un ser humano y lo que promete cumple y siempre lleva a cabo lo que Él dice. Si Dios lo dice, ten por seguro de que Dios lo hará a su tiempo. Esto es una gran verdad y el problema no está en lo que Dios diga, el problema está en nosotros, que nos cuesta tener fe y confianza en lo que Dios dice. ¿Estáis comprendiendo?
El problema no es que Dios diga y no haga, Dios hace. El problema es que nosotros lo creamos o no lo creamos. Por eso es cuestión de fe. La vida cristiana es cuestión de fe. Es una verdad también y una realidad que aquellos que creen y confían en Dios, sus promesas se cumplen en ellos. Debemos demostrar esa confianza y esa fe en Dios. Y los que no creen no la reciben, hermanos. El que cree, recibe. El que no cree, no recibe. Y estas mismas personas que no reciben, que las iglesias están llenas, estas mismas personas llegan a acusar a Dios de que hace acepción de personas, de que a algunos les concede y a ellos no. Y no se dan cuenta que el problema no está en Dios, está en ellos, que no creen de verdad. Igual tienen un reconocimiento mental, pero no una fe real y auténtica. Tienen quizá una fe natural, como la tenía Tomás, que necesitaba ver para creer. Bienaventurado aquel, dijo Jesús, que cree sin ver, que reconoce el amor y la misericordia de Dios y el poder de Dios, aunque no lo vea palpable en ese momento. Hermanos, la fe es la llave que abre la puerta de las promesas y las bendiciones de Dios. También debemos considerar que si Dios lo dice, vuelvo a repetir y vuelvo a hacer énfasis, Dios lo hará, pero lo hará a su tiempo. Dios conoce los tiempos y sabe perfectamente cuándo es el momento adecuado para que recibamos sus promesas y sus bendiciones. De ahí, hermanos, que a la fe y a la confianza debemos agregar primero la esperanza. ¿Sabéis lo que es la esperanza? Es la virtud que tiene el ser humano de que sabe y confía que las promesas de Dios se cumplen. Esa es la base de la esperanza, saber que Dios cumple lo que promete. Y en segundo lugar, tener paciencia. Qué difícil, ¿eh? En los tiempos que vivimos, tener paciencia, con el estrés puesto que llevamos siempre, con el agobio, con la ansiedad, Yo pongo el ejemplo siempre del microondas, cuando ponemos un minuto a calentar el café y ese minuto se hace eterno. No tenemos paciencia ni un minuto para que se caliente el café. Necesitamos la paciencia, hermano. Y la paciencia es saber esperar, como dije antes, cuando algo se desea o se necesita mucho. Saber esperar el momento de Dios. Confiar en que al final Dios te lo va a conceder cuando sea lo más necesario que tengas. Muchas veces pensamos que el tiempo se acaba. En realidad el tiempo que vivimos en esta tierra se acaba, pero no tenemos que vivir pensando en eso. Muchas veces no tenemos tiempo para nada, esas muchas de las frases que se escuchan hoy. Oye, quiero que no tengo tiempo. Oye, me gustaría que no tengo tiempo. Vas por la calle, te paras que no tengo tiempo. ¿Es verdad o no? Yo creo que eso es más un escudo que una realidad, porque tiempo hay. Porque los que confiamos en Dios sabemos que el tiempo lo controla Él. Y si andamos en su voluntad nos va a sobrar tiempo para todo. A veces la excusa que ponemos para tener comunión con Dios, para orar, para leer su palabra, para meditar en ella, es que no tenemos tiempo. El tiempo se acaba. Perdemos el tiempo y no dedicamos nuestro tiempo a lo que debemos dedicarle, a preocuparnos de Él, a preocuparnos del avance de su reino, y Él te va a dar tiempo de sobra para lo demás. Él paró el sol para que el pueblo de Israel ganara una batalla. Dios va a parar el tiempo si es necesario para que tú tengas ese tiempo con Él en primer lugar y luego puedas hacer lo que debas hacer ese día. Pero dale las primicias al Señor.
Levántate con gozo y con alegría, no dando patadas. A veces nos levantamos tan de mal humor que claro, el día se nos hace eterno, difícil. Pero si tú te levantas con buen humor, con el gozo del Señor, alabando a Dios, nunca le vas a dar un grito a tu esposo o a tu esposa. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? La prioridad. El tiempo se acaba. Quizá no tengamos tiempo para resolver los problemas y perdemos la esperanza. Buscamos soluciones por nuestra cuenta y la mayoría de las veces fracasamos porque no sabemos esperar el tiempo y dejar a Dios que actúe. Debemos saber y aplicar a nuestra vida, porque una cosa es saberlo, una cosa es conocer, tener conocimiento, y otra cosa es aplicar el conocimiento. A eso se le llama sabiduría. Es la diferencia de conocimiento y sabiduría. El conocimiento es saber lo que debes hacer, y la sabiduría es aplicar ese conocimiento a nuestra vida. A eso se le llama sabiduría. Salomón nos da aquí, como hemos leído, un gran y sabio consejo. En este mundo todo tiene su hora y hay un momento para todo cuanto ocurre en esta tierra. Y todo lo que ocurre en este mundo, Dios tiene el control. Dios no se va de vacaciones. Imaginaos que Dios se fuera un mes de vacaciones. ¿Qué pasaría con el universo? Empezarían a chocar planetas uno con otro, tal. Dios tiene ese control ahí. El Padre controla todo eso. El Hijo, su trabajo ahora es interceder por nosotros. Y el Espíritu Santo es el tiempo, es la dispensación. Estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo que mora dentro de su cuerpo, su iglesia, como congregación, pero también en cada uno de nosotros de forma individual. Por eso el universo está sostenido. Lo que pasa es que Dios no puede ir en contra de la libertad que le ha concedido al ser humano, y el ser humano ha decidido por su cuenta y riesgo destruirse a sí mismo y destruir la creación de Dios. Dios no puede hacer ahí nada. A veces culpamos a Dios de lo que ocurre en la tierra, pero lo que ocurre en la tierra no es culpa de Dios. Es culpa de la ambición, del egoísmo, del afán de riqueza, de poder. Las guerras son eso. Querer tener el poder. Vamos a ver, ¿y el poder quién lo tiene realmente? Lo tiene Dios, nosotros, y quiere que nosotros cumplamos con nuestro trabajo y que el Evangelio pueda llegar, darle la oportunidad a todo ser humano para que se arrepienta antes de su segunda venida. No sé si me estáis siguiendo, pero es una realidad entender esto. Es una realidad saber que el hombre es el culpable de todo lo que ocurre malo en esta tierra, influenciado, claro está, por el mismo diablo y sus ejércitos de demonios. Que a veces hablar del diablo y de demonios la gente nos toma a chunga, pero es una realidad espiritual que existen. Hay ejércitos, huestes de demonios a las órdenes de Satanás para que perdamos la salvación. Por eso debemos levantarnos. Dios siempre mantiene un remanente que es fiel a Dios para que pueda ser ejemplo a toda esta gente que vive de espaldas a Dios sin saber las consecuencias. Nosotros sabemos cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Que es la condenación eterna, pero ellos no lo saben. Y Dios por eso retarda, tiene paciencia con el ser humano, porque quiere darle la oportunidad a todos que se arrepientan. Pero es la voluntad del ser humano. Yo suelo decir que Dios no te va a meter al cielo empujándote. Eres tú quien decides. Quien toma la decisión eres tú. Tienes el libre albedrío, que se llama.
Dios no va a usurpar tu voluntad nunca, el diablo sí, pero Dios no. Dios te da la libertad de elegir el bien y el mal. Y te marca, según su palabra, para eso la dejó escrita, las consecuencias de tu decisión. Créetelas o no, pero es una realidad. Todo gira en el tiempo de Dios. Incluso los que no creen, cuando te saludan, ¿qué te dicen? Adiós, ve con Dios, que Dios te acompañe. La tierra, el tiempo en la tierra lo marca la venida de Jesucristo. 700 años antes de Cristo, 2000 años después de Cristo. Eso es una realidad, hermanos, que no podemos negar. Aquellos que nieguen a Dios tendrán que negar todo eso, pero viven en eso. Las personas incrédulas también hablan en ese sentido. Esto ocurrió 200 años antes de la venida de Cristo. Y esto ha ocurrido 2040 años después de la venida de Cristo. Eso quiere decir que Dios marca los tiempos. Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar. Por eso Salomón, en su sabiduría, nos da ese consejo de que en este mundo todo tiene su momento, todo tiene su hora, según el plan de Dios, y que Él tiene el control. Yo suelo decir, lo fácil, quizás lo difícil, podemos afrontarlo nosotros con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Pero lo imposible, debemos creer y confiar en que Dios a su tiempo lo hará. Él sabe cuándo es el momento oportuno para traernos la respuesta que necesitamos. En Hechos, capítulo 1, versículo 7, en cierto momento sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y que restaures nuestro reino? Ellos todavía pensaban en que el Mesías tenía que liberarlos de la opresión romana, y que había venido a eso. No entendían que Jesús había venido a otra cosa, a liberarnos, pues sí, de una esclavitud, pero de la esclavitud del pecado, que es la mayor esclavitud que un ser humano tiene. Y ellos le preguntaron: sí, estás predicando del amor, de esto, tal, pero ¿cuándo vas a restaurar el reino? ¿Cuándo vas a hacernos libres de la opresión de Roma? Y mira que les contesta: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Sazón, digamos que es el punto de madurez de las cosas, o el estado de perfección en su línea. Dice: no os toca saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Solamente Dios, el Padre, sabe lo que va a ocurrir y el tiempo en que va a suceder las cosas. Solo Dios, el Padre, hermanos, tiene la autoridad para fijar los tiempos, las fechas y el momento oportuno. A nosotros no nos corresponde saberlo, hermanos. No te calientes la cabeza cuando el Señor vendrá. Las señales y todo eso están ahí y nos anuncian de que está cerca, pero no vivas ocupado y preocupado en eso. Hay personas que están ahí dándole la vuelta, que el Señor viene, que esto, sí, va a venir, pero vive como si no viniera. Vive haciendo y obedeciendo su palabra. Y espera, sí, con la esperanza de que Dios en el momento oportuno va a venir, va a mandar a Jesucristo en su segunda venida. Hay personas que viven obsesionadas con el Apocalipsis y hablan y que esto y que sí, hablando solamente de gracias que van a ocurrir. También van a ocurrir cosas buenas, hermanos. Es que la iglesia de Jesucristo va a reinar con Él y que va a venir a por su iglesia, a todos aquellos que vivan en justicia, a todos aquellos que vivan en el orden de Dios, a todos aquellos que le sirvan con amor y con gozo. Y eso es un motivo de gozo y de alegría. Claro, los que no viven en ese orden, pues andarán con temor, supongo.
Que aquellos que se llaman cristianos que vivan en pecado vivirán con el temor de que no venga el Señor todavía. Pero los que sean justos y vivan en el orden, pues que venga cuando venga, ¿verdad? Por eso, hermanos, saber que Dios es el que fija los tiempos. A nosotros no nos corresponde preocuparnos de este tipo de cosas, solamente tener fe y confiar plenamente que a su tiempo Él cumplirá todas sus promesas. Hermanos, la desesperación, la impaciencia, la duda ante la respuesta de Dios solo te va a traer ansiedad, agobio, estrés, en muchas veces enfermedades psicosomáticas, enfermedades de la mente, y estas enfermedades en la mente te van a acarrear seguramente enfermedad en tu cuerpo físico. Por eso Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos dice lo siguiente: por nada, no dice por algunas cosas, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, no tus ansiedades, no tus inquietudes, no tu estrés, no tu agobio. Pero el Señor lo sabe, lo conoce. Tienes que presentarle tu necesidad, tu petición, delante de Dios con todo tipo de oración y ruego, y también con acción de gracias. Que esto se nos olvida a veces, ser agradecidos con Dios. La realidad, hermanos, es que muchos se afanan por todo, y la Biblia dice que no nos afanemos por nada. Desoyendo esta verdad y este gran consejo del apóstol Pablo, yo te haría la siguiente pregunta: ¿alguna vez en medio de tu desesperación, de tu impaciencia o de tu duda, has podido resolver algo? ¿La ansiedad, el estrés, el agobio, te ha solucionado algo? Al contrario, te ha traído más problemas. ¿Te ha servido de algo preocuparte o afanarte? ¿Ha sacado algún beneficio? Nada. Hermanos, Dios tiene el control y todo lo que sucede en esta tierra está bajo su dominio. Estoy ya terminando. Nosotros, hermanos, solo debemos tener fe. Pero fe de verdad. No la fe natural. Fe auténtica. ¿Sabéis cuándo se demuestra que nuestra fe es auténtica? Cuando en medio de la prueba estamos gozosos, sabiendo que la gracia de Dios está ahí para capacitarnos a superar dicha prueba. A eso se le llama fe verdadera. Luego está la fe que salva, que estamos estudiando o que hemos estudiado en la escuela bíblica, que me gustaría que la Iglesia se levantara y quisiera aprender cada vez más de la palabra de Dios. Estamos aprendiendo los fundamentos básicos de la vida cristiana en la escuela bíblica, que son muy necesarios. Y uno de los temas que hemos tocado atrás es sobre la fe que salva. Somos salvos por fe. Luego existe una fe que salva. No la fe natural precisamente, sino la fe auténtica y verdadera. Esa fe que confía en las promesas de Dios. Por gracia sois salvos. No por vuestros méritos, por lo bueno que seamos, por vuestras buenas obras, no. No somos salvos por eso. Somos salvos por la fe en creer que en Jesucristo tenemos la salvación. Por creer que Jesucristo es nuestro Señor y que nos ha liberado de la esclavitud del pecado. La fe en saber que ya no somos hijos del diablo,
sino que Dios nos ha adoptado como hijos. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios. Porque que yo sepa, los hijos son los que heredan, ¿no? Los sobrinos no heredan, heredan los hijos. Hay un orden. Estoy hablando de una manera física de nuestra vida cotidiana. Los padres le dejan su herencia a los hijos. Pues Dios tiene una herencia, hermanos, incorrupta, que no se puede marchitar, que no se devalúa, como los bienes terrenales que se pierden su valor. La herencia que Dios nos da no pierde nunca su valor, sino que se revalúa. No se devalúa, sino que se adquiere más, con el paso del tiempo, más valor. Y esa herencia es la vida eterna, hermanos. Esta leve tribulación pasajera que decía Pablo, o momentánea, se refería a la vida física, al poco tiempo que estamos en esta vida y además con problemas siempre. Por eso lo llama esta leve tribulación momentánea. Estamos de paso, hermanos, en esta tierra. Es un momento en comparación con la eternidad. Es un grano de arena en medio de la playa. El grano de arena en nuestra vida física en comparación con la eternidad, claro está. Por eso nuestra primera preocupación, hermanos, y así aprendemos a seguir a Cristo de verdad, es preocuparnos de la eternidad. Aquí todos queremos gozarnos, disfrutar, vivir la vida, viva la pepa, como se suele decir, ¿no? Pero te puedo asegurar que la vida se pasa muy pronto. No te das ni cuenta. Hoy eres joven, te crees joven, pero un día vas a llegar a ser mayor. Y no te das cuenta, se pasa la vida. Yo recuerdo cosas de hace 25 años. El Facebook tiene una mala costumbre que nos recuerda todas estas cosas. Su recuerdo de hace 10 años. Madre mía, si eso fue ayer para mí, y han pasado 10 años. La vida pasa es muy corta, hermano. Por eso debemos preocuparnos de nuestra eternidad. ¿Dónde vamos a pasar? Porque el espíritu no muere, hermanos. Muchos les gustaría que muerto y se acabara todo. A muchos les gustaría eso y muchos creen eso, pero no están seguros tampoco. Pero la vida del espíritu no acaba. El espíritu y el alma no mueren. ¿Qué es lo que realmente somos? Somos un espíritu con un alma, con un poder de decidir, la mente, y que vive en un cuerpo físico. El cuerpo físico vuelve a la tierra, muere. Pero ¿dónde va tu alma? ¿Qué es lo que realmente eres? ¿Dónde va? Tú decides dónde va. Por eso es importante, hermanos, que hablemos a las personas que nos rodean de la eternidad. Que les preguntemos, cuando mueras, ¿tú qué crees? ¿Dónde vas? A veces nos ponemos a discutir cosas que no tienen importancia, que si Adán tenía ombligo, que si el huevo, la gallina primero, yo qué sé. Y olvidamos lo realmente importante, que es hablarles de la eternidad, hablarles del plan ideado por Dios, que no es ninguna religión. La religión es el plan del hombre. El plan de Dios se llama Jesucristo y viene del cielo, no de los hombres. Por eso yo te aconsejo, hermano, y ya termino, que sepas que Dios tiene el control del tiempo, que todo lo que te sucede, que todo lo que sucede en esta tierra está bajo su dominio, y nosotros nos queda, es nuestra parte, tener fe, confianza y esperanza y paciencia de que Dios en el momento oportuno actuará. Pídele a Dios sabiduría, hermano. Pídele paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente se consigue esa paz cuando arreglamos cuentas con Él.
La paz que te ofrece el mundo también es pasajera. Hoy tienes paz, mañana no. Pero la paz que te ofrece Dios cuando arreglas cuentas con Él, le pides perdón, te arrepientes, restauras la comunión con Él, esa paz interior no se puede comparar con ningún otro tipo de paz. Amén. Por tanto, no te agobies, no te inquietes, ten paz, no vivas en continua ansiedad, espera en el Señor y a su debido tiempo Él hará. Bien, pues que Dios les bendiga y no he terminado. Creía que iba a terminar, pero me queda otro punto que trataremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.